¿Puede una portada de libro hacer que una historia venda más o que pase completamente desapercibida? Pues quédate, porque hoy descubrimos todo lo que hay detrás de ese primer impacto. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? Aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha. Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. Prepárate, que aquí comienza Desayuno con Romance. Muy buenos días de viernes, yo soy Alba Cayuelas y esto es Desayuno con Romance. Esperamos que hayáis tenido una semana maravillosa, la semana por excelencia de la literatura, porque ayer fue el día del libro y seguro que muchos o todos hicisteis ruta de librerías y comprasteis muchos libros con los que aumentar la lista de pendientes. Ayer además también se celebró San Jordi, esperamos que todos los que pudisteis asistir, tanto como autores como lectores, pues lo disfrutarais muchísimo. San Jordi es esa cita literaria que sigue siendo un sueño para mí, no he podido ir nunca en calidad de nada, pero bueno, quién sabe, algún día seguro. Antes de seguir, vamos a saludar a mi compi de aventuras, Judy Romero, que ella sí tiene cositas que contarnos. ¿Qué tal, Judy? Muy buenos días, Alba. Pues encantada de estar una semana aquí más contigo. Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque el fin de semana pasado estuve en la Feria del Libro de Elche, en la carpa de la librería La Pulga, y quería mandarle un fuerte abrazo a Asun y a Patricia, que fueron las que me dijeron de ir, también a Carmen Caz y a Susi Rosa, porque todas ellas pues me animaron y la verdad es que no me arrepiento en absoluto. Estos encuentros son súper chulos. Tú ya has estado, ¿verdad?, en la Feria del Libro de Elche, Alba. Sí, he estado un par de veces, el año pasado y el anterior me parece. Pues la verdad es que había bastante público. Es verdad que depende de la ciudad en la que se realice la feria. Vemos que hay muchísimas diferencias en cuanto al público y en esta pues hay gran afluencia, lo que se agradece un montón porque siempre va a haber gente con la que compartir los libros, o sea que me gustó un montón. Y por cierto, yo también tengo pendiente el tema de San Jordi. Lo que pasa que he escuchado opiniones encontradas respecto a San Jordi, porque hay gente que habla muy Sí. bien de San Jordi y otras personas que dicen que cada cosa está en una punta y que todo es un caos y que es imposible. Entonces, no sé, tengo ahí un sentimiento encontrado con lo de San Jordi. Me apetece mucho ir, pero también me da un poco de miedo de que las expectativas estén demasiado altas. Sí, yo también he escuchado todo eso. La verdad es que a veces he visto imágenes que es como una marea de gente ocupando todo el espacio disponible. Me recuerda un poco al bando de la Huerta antes, cuando se masificaba la ciudad, porque todos los jóvenes estaban dentro de la ciudad antes de que se los sacaran haciendo botellón. Entonces me recuerda a esa visión o a esa sensación. Pero bueno, al menos una vez en la vida, aunque sea para pasarlo mal, es que hay que vivirlo. No sé. Sí, totalmente, totalmente. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos con la wishlist de la semana. Yo me voy a quedar esta semana con Ilusiones Frágiles de Lisina Coney. Me llama muchísimo el rollo de los vecinos que se atraen. Además, la protagonista está a cargo de un adolescente y eso también me parece súper bonito, que una persona joven se encargue de un adolescente y no sé cómo se va a desarrollar. Y bueno, y por supuesto que el vecino sea bombero, ¿vale? Pues mola. Evidentemente eso mola mucho. Además, la tuvimos en el podcast hace unos meses, en un episodio súper bonito que os dejaremos en los enlaces del programa por si queréis escuchar lo que nos contó del mercado anglosajón, que a mí me pareció súper interesante y una cosa totalmente desconocida. ¿Qué eliges tú de Wishlist esta semana, Alba? Pues yo esta semana me quedo con un libro que tiene un título bastante curioso, que es Arcadio, el vampiro casi perfecto, de Anne Abant. Me llama muchísimo la atención porque es un romance entre un vampiro y una bruja que trabaja como medium. Y una de las frases promocionales que he leído que utilizó la autora fue, cuando el vampiro más educado del mundo se enamora de la bruja equivocada. Y no sé, o sea, como que me queda mucha curiosidad porque no se suele asociar lo de educado a un vampiro, ¿no? O sea, me da a mí la sensación. Entonces, no sé, pues me apetece leerlo, me crea curiosidad saber por qué es el vampiro más educado del mundo. Suena genial, queremos leerlo. Y bueno, vamos ya con nuestro episodio de hoy porque vamos a hablar de portadas de libros.
A todos nos ha pasado eso de cuando vamos a una librería o una feria del libro, que los ojos pues se nos van a unas portadas mucho más que a otras. Y hoy vamos a entender por qué ocurre esto con una invitada que es experta en este tipo de magia. Estamos hablando de Alba, conocida en redes sociales como Calis. Dice, bienvenida a Desayuno con Romance, Alba. Hola, muchas gracias por invitarme. Qué ilusión Pues, estar por aquí. pues a nosotras nos hace un montón de ilusión porque seguimos tu trabajo desde hace mucho tiempo, tanto Alba como yo, como también tenemos una asociación de escritores que se llama Murcia Romántica. Irene Cuevas es la otra parte de la organización y también además te sigue y además ha contratado también un trabajo contigo, o sea que estamos todas siguiendo tu trabajo de cerca. Ay, hijo, qué ilusión. Y además estoy súper encantada trabajando con Irene. Estamos Qué guay. ahí ya. Qué guay, va a salir algo precioso. Bueno, nosotras te conocemos un montón, pero habrá oyentes que aún no saben quién eres, entonces para quien no te conozca, nos gustaría un poco que les contaras a nuestros oyentes pues quién es Calis Dice, por qué elegiste este nombre artístico y un poco cómo empezó tu camino como ilustradora editorial. Vale, perfecto. Bueno, pues Calis Dice nació para 2018 así, que yo empecé... Bueno, yo tiré por una carrera de ingeniería, de diseño industrial y al final yo tenía siempre mi pasión, que era el arte. Entonces probé suerte en una red social, en Instagram en este caso, y la verdad es que fue bastante bien. Y fui creciendo y tal, empecé a tener mis primeros encargos, que además, curiosamente, siempre me encanta contarlo, era la mayoría con autoras alemanas. Por el motivo que sea, era mayormente mi público las autoras alemanas. Y normalmente hacía prints, o sea, hacía el típico diseño de ilustraciones y demás. Y luego ya volvió el tema de la escritura, porque yo también lo hacía muy de pequeñita, escribir. Y entonces al final lo retomé para 2022 y tuve suerte de que saliera publicado con Penguin Random House. El libro es Cuando vimos la luz y tuve la oportunidad de ilustrar el libro, tanto por dentro como por fuera, con la cubierta y evidentemente el texto. Y ya desde entonces pues me he intentado meter más en el mundillo y enfocar mi carrera en diseño e ilustración editorial. Así que más o menos eso, así surgió Calis Dice. La historia del nombre es un poco extraña, pero bueno, digamos que yo en su día tenía un personaje que era Calis, un personaje un poco traumatizado y que no podía decir nada y por eso hice el juego de palabras de Calis y Dice y de ahí surgió. Es muy gracioso porque hay gente que lo lee como los dados de Calis porque Dice es dado en inglés, entonces claro, como al principio me comunicaba en inglés había esa confusión de que me llamaban Cali porque creían que eran Calis Dice. En fin, cositas, historias. Qué guay. Nos has dicho que vienes de una formación técnica en ingeniería de diseño industrial, que no sabemos si tendrá algo que ver con, de alguna manera, con diseño editorial. Imagino que no, porque tiene un nombre como muy técnico. O sea, ¿por qué decides apostar por el arte? O sea, ¿era algo que tú tenías ahí como pendiente? O sea, es que imaginamos que salir de ese algo más seguro para meterte en un camino más creativo, pues tuvo que ser una decisión súper difícil y valiente también. Era complicada, sí. A ver, luego comento un poco el tema de que al final sí que me está sirviendo la carrera, sorprendentemente. Yo creía que no, de hecho estaba bastante... al final hice la carrera por lo típico, ¿no? He buscado una carrera con salidas y parecía que esta iba funcionando y tenía un poquito de diseño y a mí como desde siempre me había apasionado dibujar, pues me fue como un poquito, bueno, pues dentro de la ingeniería, pues oye, una cosa un poquito menos técnica que mezcla un poco con lo artístico. Me gustó la carrera, pero luego ya cuando trabajé en oficina ya no me gustó tanto. Estaba muy contenta en mi oficina. Yo, por ejemplo, hacía trabajo de diseño de estanterías de supermercado, o sea, todo mucho que ver con el arte. Y me di cuenta de que es que no era lo mío, no podía ser creativa. Entonces, al mismo tiempo me hice autónoma y estaba trabajando en proyectos de ilustración. Y pues lo de autónoma iba ganando peso y pues poco a poco pues fue una transición, o sea, fui poco a poco, no fue que llegué un día y dije, lo dejo todo, adiós, fue más algo de, bueno, pues está funcionando mientras estoy trabajando, pues ahora voy a intentar quitarme de la oficina y dedicarme 100% a esto. Y bueno, luego empecé a hacer también un montón de cursos, también soy profesora de secundaria de plástica y de tecnología, o sea, hay un batiburrillo ahí de cosas bastante interesantes. Madre mía.
soy un poco obsesa de la formación. Me gusta mucho aprender. Entonces, eso. Alba dura la formación también. O sea, es cosa de Alba. Es que Sí, era yo cosa de Alba, sí. soy adicta a Es- los cursos para escritores. Es que son geniales, sí, de escritura, de lo que sea, de arte, de lo que sea. Hay que apuntarse a todo, yo soy muy feliz. A mí me llama la atención un poco, como el mercado está tan saturado, ¿no? Que hay muchísimo talento, ¿no? Y muchísimos artistas. ¿Cómo fuiste consiguiendo esos primeros trabajos como portadista? Porque será difícil destacar en este mundillo. Pues yo Y además en empecé... el alemán. Y total. Lo Eso del fue muy... alemán sí que nos explota la cabeza. Eso fue como muy de repente que hubo un par de... Además fue un par de autoras que eran... Además trabajaban juntas y me encontraron, les gustó mi arte, empezaron a pedir cosas y claro, pues se juntaban en círculos de escritoras. Y claro, el boca a boca, en plan, pues hay una artista española que hace tal. Entonces de repente muchísimas alemanas me venían, ay, es que he visto la ilustración que le hiciste a esta compañera, tal. Entonces en Alemania fue el boca a boca. Y aquí en España sí que fue, que además eso me lo preguntan mucho los ilustradores que están empezando y quieren meterse en el mundo de las portadas, al final es que tú estés dentro de ese mundillo y que tú disfrutes de la lectura. A mí me encanta leer. Que disfrutes leyendo, hablando con escritores, interesándote por los proyectos de los compañeros escritores, escribiendo si también te gusta escribir. Y entonces yo para 2022 finales, principios de 2023, empecé a hacer portadas falsas. De plan, lo típico de tengo esta historia y hago prueba a ver qué tal le quedaría una portada. O cogía a lo mejor, hablaba con autores a lo mejor más pequeñitos y les decía, pues tienes una portada, por ejemplo, tipográfica, ¿puedo probar a hacerla ilustrada? Y la verdad es que mis primeros encargos surgieron de ahí, de ir probando y practicando. Yo creo que es lo más importante, el decir, bueno, pues no tengo clientes, pues me los invento. Y la verdad es que ayuda mucho. Qué curiosa Sí. forma de empezar, me parece súper creativo. Sí, yo creo que es la mejor, la verdad, porque además en el mundo artístico en general siempre te dicen que con el portfolio tienes que tener un portfolio, pues te dicen siempre, si eso, no tienes clientes, pues mira, pues tú te haces tus propios enunciados, por así decirlo, y lo que enseñas en el portfolio es algo que te has inventado tú, pero que tenga sentido y puedan ver tu trabajo. Entonces en portadas también funciona así, o al menos a mí me sirvió bastante. Y para alguien que quiera dedicarse a la ilustración como tú, ¿qué habilidades consideras que son necesarias y recomiendas alguna formación en concreto? Ay, pues mira, de formación voy a empezar por ahí. Yo he hecho varios cursos de Cursiva, que es de la academia de Penguin Random House. Yo hice el de diseño editorial, el de tipografías y el último que hice fue el de ilustración, que yo entré ahí pensando que digo, bueno, esto más o menos porque yo creo que ya sé todo. Y personalmente es en el que más aprendí, o sea, fue en el que más aprendí. Entonces yo sé que es verdad que son cursos que yo creo que para entrar específicamente en el mundo editorial está muy bien. Luego también cursos de de doméstica, de Udemy, de cualquier plataforma, valen a veces 6 o 7 euros y es que en todos aprendes algo y yo creo que viene súper bien. Libros me ha costado encontrar menos, o sea, es más difícil encontrar libros concretos sobre portadas, pero, por ejemplo, a mí también me sirve mucho seguir a diseñadores, por ejemplo, de otros países y tal, que muchos tienen newsletters y blogs, entonces ahí comentan un montón de cosas y a veces incluso tienen muchísimo contenido gratuito y eso ayuda muchísimo, a mí al menos me ha servido un montón. Y luego ya por último, analizar, o sea, yo me voy a veces a la librería, llego y me pongo ahí a ver un poco, pues yo también, por ejemplo, maqueto interiores, pues me abro los libros y empiezo a ver, ay, mira, aquí está utilizado este tipo de embellecedores, este ha utilizado estos márgenes y con las portadas igual, intento pensar un poco en qué es lo que me llama la atención, qué es lo que funciona, qué es lo que transmite. Entonces es muchísimo de analizar también. Al final es un poco coger un poco de aquí, un poco de allá, ¿no? Para poder construirte tú tu propio estilo. Sí, básicamente. Y un poco nos gustaría hablar de las portadas de los libros. Lo que pasa es que hay términos que yo creo que nos liamos un poco, ¿no? Las personas que no somos del sector, porque ¿qué diferencia nos dirías tú que hay entre portada y cubierta? O sea, ¿qué es exactamente cada cosa? Vale, la cubierta es que portada es lo que se llama, digamos, el interior del libro.
bueno, me vais a permitir que voy a sacar aquí el libro, por ejemplo. Claro. La cubierta realmente es lo de fuera. Portada está mal dicho, realmente. Portada es lo de dentro. Está la portada y la portadilla. Siempre me lío. Uno es la portada, la primera página es la portada y la otra la portadilla, o al revés, es que siempre me lío. Eso siempre lo tengo. Es esas cosas que dices, debería saberlo, pero siempre lo tengo que revisar por si acaso. Pero bueno, la portada es lo que va dentro del libro, o sea, la propia tripa, que es la primera página. Y la cubierta, Sí. comúnmente llamada portada, pero que no es portada, es lo de fuera. O sea, la cubierta, el lomo y la contracubierta. Entonces, realmente, lo que siempre se dice portada, pero realmente lo que dices, el término correcto es cubierta. Vale, o sea que si os queremos hacer un encargo, realmente lo que tendríamos que decir es que queremos encargar una cubierta. Sí, pero bueno, dices portada y se entiende perfectamente. Y todo el Por eso mundo, no te vale, vale. preocupes. Y al inicio del capítulo hemos hablado de esa magia que tienen algunas portadas, ¿no? Que provoca que tus ojos se te vayan ahí y como que eclipsan a todas las demás alrededor. ¿Qué dirías tú que logra exactamente que una portada funcione? O sea, ¿hay algún secreto? A ver, yo creo que secretos como tal, no. O sea, simplemente hay que tener en cuenta que es súper importante, por ejemplo, la jerarquía visual dentro de una portada. Digamos que son los elementos que primero llaman la atención, donde pones el foco y luego todo lo que va alrededor. Luego también es muy interesante el juego de contrastes, es bastante importante y que sea legible. Realmente no hay como un secreto, es que también depende mucho, o sea, porque, por ejemplo, puedes llamar la atención de diferentes formas. Una de las formas es a lo mejor hacer portadas como muy parecidas, porque ahora mismo hay una tendencia muy de marketing, digamos, que es básicamente que todas las portadas parezcan iguales, más o menos, porque siguen las mismas convenciones de diseño, que no está mal hecho, o sea, porque al final es comercialmente es lo que importa, porque al final un lector, por ejemplo, de Romantasy, a lo mejor algunos lectores están cansados de ver la típica tipografía así grande, con una espada, con una rosa, pero la realidad es que tú ves eso y dices, ah, es Romantasy, me interesa porque he leído ese libro otro que también era así. Entonces se juega mucho con eso. Y de vez en cuando a veces aparece un libro que contrasta muchísimo con esa convención. Yo que sé, por ejemplo, de repente, si tienes todas las portadas de un color, yo que sé, rojos, violetas, de repente una parece que es súper blanca, pues a lo mejor se te van los ojos. Es un poco también como Sí. juegan los contrastes ya dentro de las propias estanterías, por ejemplo. Son muchísimas cosas. Entonces no hay un secreto como tal, porque si no creo que todos aplicaríamos ese secreto básicamente y es difícil. Es difícil, pero yo creo que como consejo es tener en cuenta las tendencias que hay porque lo importante es que los lectores identifiquen ese género y sepan lo que van a leer o más o menos lo que se pueden esperar. Entonces, pues eso, hay que tenerlo en cuenta. Y si lo miramos un poco al revés, como ¿qué cosas crees que hacen que una portada no llame la atención? Porque hay portadas que yo las veo y claramente no me gustan nada, pero muchas veces no sé identificar, ¿sabes?, el motivo. Entonces, ¿tú crees que hay como algunas red flag dentro de ese hacer portadas que claramente eso mejor no? A ver, yo creo que la primera es que no se lea el título o que esté todo muy emborronado. Porque a veces es como, no sé qué está pasando aquí. Que haya mucho ruido, o sea, que haya muchísimos elementos que no tienen mucho sentido. Porque es verdad que a veces, eso pasa mucho con los autores, que a veces tienen ideas de, ay, quiero que pase esto y que se vea esto, o quiero una escena en concreto. Y a lo mejor las escenas no es la mejor opción o sea, a lo mejor funciona mejor algo más conceptual que algo tan narrativo en los libros. Entonces, por ejemplo, el ruido, que no se sepa identificar exactamente qué está pasando en la portada, suele ser pues algo que no funciona muy bien dentro de los principios de diseño, pero es que luego a lo mejor llega una que es súper estridente y llama la atención pues, precisamente porque ha roto con todo lo anterior. Entonces es difícil de comentar eso, pero yo personalmente destacaría el que fuera legible, que es identificar el género. Y en general yo creo que una mala portada, me atrevería a decir, ya siguiendo mi mentalidad más de diseño que de ilustradora, porque de la ilustradora es muy artística, pero la de diseño sí que es si no se transmite bien ni el tono, ni el género, ni realmente un poquillo lo que es la historia, entonces esa portada está un poco mal planteada.
Pero claro, es un aspecto estrictamente de diseño comercial, que a veces hay que caer en eso, pero a veces, oye, pues alguien hace algo distinto y sorprende y viene bien. Sí. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo te suelen llegar los encargos. O sea, ¿sueles trabajar con editoriales, con autores autopublicados o con ambos? Pues yo con editoriales hace bastante que no trabajo, excepto para, por ejemplo, mis propios libros. Antes sí que trabajaba más, sobre todo con editoriales pequeñitas. Y ahora sobre todo estoy con autopublicados, pero hay un motivo, y es que a mí me gusta mucho trabajar un poco más lo que viene a ser la dirección de arte. Porque muchas veces con las editoriales a ti te mandan un briefing, te mandan la información porque normalmente pues hay un diseñador ahí o un director de arte. Entonces te dicen, según esta novela, le encajaría esta paleta de colores, estamos buscando este tipo de tipografías, estos conceptos. Entonces tú al final, tú coges toda esa información y haces los bocetos. Pero cuando vienen autores que no tienen un diseñador detrás ni un director de arte detrás, pues tú tienes que hacer un poquito ese trabajo. Tienes que decir, oye, pues para esta historia le pegaría esto. Para este tipo de género, lo que encajaría es este tipo de ilustraciones o este tipo de estilo en general. Entonces, a mí me gusta muchísimo el poder guiar un poquito y ir un poco mano a mano con los autores trabajando en sí en la historia. Entonces, eso, me gusta muchísimo trabajar con autopublicados. Claro, porque es verdad que entiendo que algunos empezarás a trabajar con ellos con un documento, a lo mejor si han trabajado con editoriales sí te pueden venir con ese briefing, ¿no? Pero si no han trabajado con editorial, pues posiblemente te vengan como con la idea bruta, ¿no? Claro, sí, sí. Vienen y muchos vienen con algunos, tienes de todos los casos, algunos tienen una idea muy clara y a veces esa idea dices, uy, vamos a dar una vuelta, y otras veces es como, no tengo ni idea de qué tengo que hacer, por favor, ayuda. Entonces, pues ahí entonces entras en el proceso de, pues, te hago una serie de preguntas para activarte un poco, por así decirlo, y muchas veces a mí me gusta leerme parte al menos del manuscrito para saber un poco cómo es la historia realmente y qué le podría ir. Porque hay veces que yo, a lo mejor, alguien me ha contado de palabra de qué va el libro y digo, pues tengo esta idea según lo que me cuentas, y de repente me leo el libro y digo, uy, no. O sea, según el libro, después de leer el libro, esto le encajaría muchísimo mejor. Entonces, es un proceso que además, como me encanta leer y también soy escritora, pues es como también un acompañamiento de autor a autor, aparte de solo ilustradora y autor. Está muy bien. Qué chulo, qué lujazo. Entonces, para la información esa inicial, sobre todo, pues sí que puede ser que te leas unos capítulos, ¿no? O también que te cuenten, ¿no? Por si acaso alguien está pensando en contratar tus servicios, sobre todo. Sí, básicamente yo intento siempre guiar, o sea, decir, oye, mira, pues te voy a mandar primero estas preguntitas, me pasan los primeros capítulos y si hay algo que no te queda claro, pues podemos tener una reunión y hablamos más tranquilamente. Y luego yo también una cosa que hago siempre es mandar líneas conceptuales, digamos. Entonces hago los bocetos y si, por ejemplo, el ejemplo de antes de Romantasy, pues el Romantasy hay mucha tendencia de poner pues, los títulos grandes, con elementos simbólicos detrás, pero también hay otras tendencias que están bastante en auge de, oye, poner a la pareja junta y que se note ahí la tensión que hay en ellos. Entonces, claro, hay diferentes tendencias dentro del mismo género. Entonces, a lo mejor el autor no tiene muy claro por dónde querría tirar y una buena opción es, oye, mira, te hago 4 bocetos o 4 o 5, a veces me vengo arriba, mando muchísimos, cosa que creo que espero para los autores, pero mando varios bocetos para que puedan ver cómo sería el proceso. ¿Y cuánto tiempo más o menos suele durar el proceso de diseño de toda la portada, desde que empezáis con los primeros bocetos? Eso depende también del ilustrador, pero en mi caso yo lo planifico para hacer unas portadas mensuales. Entonces me estipulo que cada proyecto me va a costar más o menos un mes. Pero eso es algo personal. Hay autores hay ilustradores que a lo mejor pues, prefieren ir poco a poco a lo largo de 3 meses o más. Pero yo personalmente prefiero que sea algo más continuo de pues cada 4 días te mando un avance, si tienes alguna duda pues te respondo antes, este tipo de cosas. Y luego además que yo también incluyo como dentro de el precio de la portada, también me gusta hacer como un acompañamiento y dudas que puedan tener los autores. O sea, si tienen mucha experiencia, pues es como que te voy a contar yo. Pero si, por ejemplo, están empezando, pues hay veces que no tienen
mucha idea de cómo funcionan las cosas. Mismamente, por ejemplo, hace poco, pues una autora no sabía si iba a pedir la tapa dura o la tapa blanda en Amazon. Y era como, es que eso lo tienes que saber antes porque no es la misma plantilla. Entonces, el trabajo no es igual. O yo que sé, hay autoras que a lo mejor no saben lo que es Berkami o servicios de crowdfunding y ni siquiera se han planteado que pueden sacar su autopublicado con crowdfunding. Entonces, pues se lo comento y pues a lo mejor les va bien. Entonces me gusta también hacer ese acompañamiento. Y claro, pues eso a lo largo del tiempo es más complicado. Es mejor, oye, pues este mes nos centramos en tu portada, en tu proyecto y así además, si tienes dudas, pues me vas escribiendo y te voy respondiendo. Entonces, un poquito... Qué guay, qué completo. Me gusta mucho, es que además es como, ay, te voy a transmitir todo lo que he ido aprendiendo en el proceso. Y aparte de lo que es la ilustración, has hablado también antes de las tipografías de la portada. ¿Qué importancia tiene la tipografía que se elija en relación con, bueno, perdón, de la cubierta, en relación con toda la cubierta? Muchísimo. Muchísimo. O sea, la tipografía es uno de los elementos más importantes porque además es que no hay que entender, o sea, yo en mi parecer no hay que entenderlo ilustración y tipografía por un lado, tiene que ser el conjunto. Entonces, la tipografía, hay tipografías que tienen un diseño que recuerdan, por ejemplo, a la ciencia ficción, al romance. Por ejemplo, las historias de romance, muchas veces o se le pone tipografías como de palo seco, que es la típica... La tipografía normal que... ¡Jo, qué complicado explicarlo! Bueno, una tipografía muy simple. O puede tirar también por la caligráfica que parece que está escrito. Pues también entra todo dentro de las convenciones de diseño. Entonces, por ejemplo, hay unos diseños particulares para las de fantasía, otras para las que recuerdan más a la ciencia ficción, otras que recuerdan más a otras cosas. Entonces, es todo hacer primero un análisis de ver lo que funciona e intentar poner una tipografía que sea acorde al género, porque las tipografías, en cierto modo, también tienen ese género. Y si no, pues puede desubicar un poco al lector. Entonces, son muy importantes las tipografías. Es verdad, ahora que lo mencionas, que yo, por ejemplo, nunca le he dado excesiva importancia al tema de la tipografía, pero es cierto que cuando miras una portada es que la tipografía es fundamental, pero no se te ocurre, ¿no? Que me parece muy interesante la idea que has dicho de que forma parte todo del mismo compendio, claro, por así decirlo. Transmite el mensaje. Por ejemplo, hice un pequeño ejercicio, porque en su día hice como un pequeño ebook para las propuestas editoriales, porque también se puede aplicar los principios de diseño a las propuestas editoriales de cara a encajar en editoriales. Y puse el ejemplo de un fondo de así nocturno, o sea, de en plan cielo estrellado de noche, o sea, bueno, cielo estrellado de noche, bueno, cielo estrellado. Y eran 3 versiones y simplemente cambiando la tipografía podías pensar que uno era de fantasía, que otro era de romántica y otro era de ciencia ficción. Poniendo un título que fuera así muy estándar y que fuera aplicable para todo, pero simplemente el mismo fondo, cambiando la tipografía, daba un efecto totalmente distinto. Entonces es muy importante la tipografía. Qué curioso. Sí, la verdad es que sí. Nos vamos a fijar más a partir de ahora, después de hablar contigo, en las tipografías y en cómo y en qué idea nos viene a la cabeza cuando las miramos. O sea, yo estoy deseando ir a mi estantería cuando terminemos esto y ver todo esto. A revisar todos los libros. Totalmente. Hay una cosa que se me viene a la cabeza, porque ya que trabajas con muchos autores, entiendo que habrá veces que tú les sugieras una cosa, ¿no? Como profesional, y ellos a lo mejor te digan, pues no estoy de acuerdo, tal, pero que tú veas claramente que lo que esa persona está intentando defender, pues le va a ir peor, ¿vale? Porque tú entiendes de esto. Entonces, ¿cómo se gestionan esos cambios de parecer? Pues eso es un poco... A ver, yo reconozco que normalmente los autores les intento explicar las cosas de una forma utilizando un poco de palabras técnicas y entonces los autores muchas veces es como, bueno, ya está, o sea, eres la que sabe, te dejo hacer. Entonces es verdad que normalmente, pues eso, que simplemente explicándoles con palabras lo que supone cada decisión, pues al final más o menos se llega a un acuerdo. Yo es verdad que si un autor tiene muchas ganas de hacer una portada como él quiere, simplemente le comento, pues oye, comercialmente o en términos de diseño esto no es lo más adecuado,
pero oye, ¿quieres hacer esto porque es algo importante para ti? Es que eso también hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor los autores no están pensando, es que quiero que en la librería venda no sé cuánto. A lo mejor simplemente es quiero este proyecto tal cual lo he imaginado yo. Y ya está. Entonces, pues Claro. es totalmente válido. Que es verdad que muchas veces, por lo general, hacemos las portadas pensando en términos comerciales, porque al final estás dentro del diseño y el marketing y hay que hacerlo así, pero luego el toque personal es muy importante también. O sea, ante todo, el autor tiene que ser feliz con su portada y tiene que ser como se la imaginaba. Entonces, yo, por ejemplo, hace poco estuve trabajando con una autora que le daba muchas vueltas de que no le terminaban de convencer los colores. Pues yo le estuve dando todas las opciones que podía y al final les dije, el consejo final era como, mira, si estás atascada aquí, imprímetelo a color y vas con gente cercana y le dices, ¿cuál crees que transmite mejor esta historia? O sea, la historia que es el libro. Y muchas veces preguntando a terceras personas se llega a la solución también, que también es un poco el conjunto de lo que quiere el autor, las convenciones de diseño y también lo que lo que transmite la portada. Entonces, más o menos, siempre se llega a un acuerdo. Pero eso que es muy importante también que el autor, ante todo, esté súper feliz con el resultado y que sea lo que él quiere. Porque si venía con una idea y al final simplemente porque, ay, mira, es que esto es más comercial, cambia la cosa, pues yo entiendo que tampoco no es plan. O sea, al final es un proyecto muy importante el libro como para decir, pues, mira, esto es comercial y ya está. O esto es lo que funciona, pues ya está. Es mejor hacer un poco lo que quiere en esos casos. Claro, esa sensación de satisfacción, que se quede satisfecho, claro, cuando termina, claro. Sí, a mí me recuerda un poco esto que dices a lo que pasa, bueno, a lo que se dice en corrección, que yo soy correctora editorial, y que siempre se dice, el autor al final tiene la última palabra, ¿no? Porque, pues, tú le puedes dar muchos consejos y decirle, pues, esto estaría más claro así, o esto debería ser así o tal, pero al final, pues, el autor sí hace rechazar Sí, cambio, fin. No sí, hay sí, más que claro. hablar. La Ya está. decisión última, sí, sí, total, es del autor, sí, sí. Y nos has dicho que también eres escritora, entonces nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue la experiencia de publicar primero con editorial, o sea, con una editorial grande, encargándote tanto del texto como de las ilustraciones, a Ujú. después hacer el crowdfunding, bueno, y controlarlo todo igualmente, pero más. Y también, por supuesto, que nos hables un poco de tu último libro. Vale, pues la verdad es que a veces me pregunto, o sea, a veces me preguntan que qué prefiero, la autopublicación o la publicación, y creo que para mi personalidad la autopublicación me gusta más, pero por eso, porque puedo ser directora de arte de absolutamente todo. A mí me cuesta bastante delegar, o sea, pero desde siempre es algo que tengo que trabajar bastante. Entonces la autopublicación para mí fue como, ostras, pero si puedo maquetarlo yo, ostras, pues si puedo cambiar esto de repente, aunque ya hayamos pasado a la siguiente fase, era como se me abría un mundo de posibilidades. Pero la publicación tradicional también es preciosa, o sea, yo he tenido la suerte de estar, bueno, lo hice con Cuando vimos la luz, el primer libro, y ahora lo estoy haciendo con otra otra editorial que no puedo revelar, pero también es que es genial trabajar con ellos. Y el proceso es pues el típico proceso de autor, tenías que, bueno, pues te mandan el editing, tú lo corriges, luego te mandan las correcciones, te mandan las galeradas y demás. Con el añadido de que entre medio se metía, pues ahora tenemos que hacer la cubierta, pues ahora tienes que entregar no sé cuántas ilustraciones. Entonces, aprendí muchísimo en el proceso porque el libro no podía salir en Cemica porque se disparaba el precio. Entonces salía por ejemplo, con un color Pantone. Y claro, pues me ayudaron mucho los técnicos de la editorial a decir, mira, pues esto se hace así. Y yo es algo que yo, por ejemplo, nunca lo había hecho. Entonces también aprendes mucho de otros profesionales. Y es genial. También tenía mi propia diseñadora, que era la que me iba ayudando. También aprendí muchísimo. Yo, sobre todo, es que lo que me encantaba era aprender. O sea, a mí el primer texto que me mandaron estaba todo rojo y yo, qué bien, qué maravilla, cuánto estoy aprendiendo de esto. Que la gente normalmente me decía, buah, es que te vas a poner a llorar con todos los cambios. Y yo era como, oh, qué guay, cuántas cosas he hecho mal y cuántas cosas puedo mejorar. Entonces yo era súper feliz en ese ambiente. Y claro, luego pasé la autopublicación y pues tienes que hacer el añadido de que llevas tú absolutamente todo, tienes que contactar con los profesionales con los que quieras trabajar, tienes que hacer todo con los proveedores, tienes que buscarte un montón tienes que buscar la vida.
Y eso, y la verdad es que súper contenta, porque fue súper bien. O sea, en 40 días se vendieron más de 500 ejemplares, llegó a más de 16.000 euros. O sea, la verdad es que fue como, wow, inesperado completamente. Y eso, y ahora otra vez con el tema editorial, pues igual, también ya me conocía más o menos el proceso. Hay cosas que cambian de una editorial a otra, que eso también es muy interesante valorarlo. Y eso, otra vez, pues el texto, la cubierta, las ilustraciones interiores y pues eso, la verdad es que muy chulo. Y eso, el libro que ahora va a salir, que todavía no puedo decir cuándo ni con quién, es como de fantasía urbana de un chavalito que está enamorado de su mejor amigo desde que eran niños. Este protagonista es nigromante y se entera que de repente tiene no sé cuántos días para acabar con la vida de ese chico, de su mejor amigo y persona que adora. Entonces, pues el dilema está ahí. Era un poco el nigromantes en el mundo contemporáneo que tienen que matar a ciertas personas. Así que esa es la historia. ¡Guau! ¿Y nos puedes decir para cuándo saldrá más o menos? ¿O eso es top secret? No puedo decir, pero aún queda un poquito. Es este año, pero aún queda un poquito. Vale, bien. Estaremos súper pendientes. Hay un tema que no te hemos preguntado que nos interesa mucho saber, el tema de la cesión de derechos en ilustración, que además hiciste un vídeo sobre esto, ¿vale? Y creo que es algo que desconocemos bastante, ¿no? Porque nos gustaría saber un poco qué límites hay en el uso de una portada, porque claro, yo antes de ver tu vídeo tenía entendido un poco que comprabas la portada, por así decirlo, y un poco podías hacer un uso libre, pero entiendo que hay unos límites, ¿verdad? Y que, por ejemplo, si tú la portada no la quieres solo como portada, sino que quieres imprimir para hacer prints, también es otra cosa. ¿Nos puedes explicar un poco esto cómo va? Vale. A ver, hay como, digamos, tres usos principales. Bueno, el personal, de lo típico de, ay, quiero un dibujo de mi perro. Pues eso, oye, te lo imprimes en tu casita para ti. Luego, ¿qué pasa? Que si quieres, por ejemplo, esa ilustración del perro, pues la quieres regalar con, pues oye, con un libro que has hecho de un perro. Vale, pues como lo vas a reproducir, eso tiene otro tipo de licencia. Hay que añadirle lo que vendría a ser la licencia promocional. Que eso ya depende un poco del artista. Hay artistas que meten ahí el enseñarlo en redes, meten ahí, o sea, eso ya depende. Pero en general la promocional es en el momento en el que tú no estás sacando, digamos, rédito económico directamente de eso que has impreso, pero tampoco lo estás usando para uso personal. Entonces tienes que pagar ese extra para poder darle ese uso. Luego están las comerciales, la licencia comercial, que es la exclusiva y la no exclusiva. La no exclusiva es que tú puedes utilizarla comercialmente, puedes vender los diseños, puedes utilizarlo de portada, en el interior, como prints. Pero, por ejemplo, el ilustrador también podría hacer, si quiere, prints y venderlas por su cuenta. Esa es la no exclusiva. Y la exclusiva es que lo que hagas para ese autor es solo para ese autor. Y nadie no se lo puedes dar a nadie más, no lo puedes utilizar por tu cuenta. Si eso se suele decir, oye, para el portfolio o para compartir en redes. Pero tú por esa cubierta, por ejemplo, no podrías llegar y decir, pues me gusta mucho esta ilustración que he hecho, pues la voy a vender en una feria del libro o en una Japan Weekend, por ejemplo. Entonces, digamos que son esas tres licencias. La que no tiene licencia, que es simplemente uso personal, la promocional y luego las comerciales, exclusiva o no exclusiva, dependiendo de eso, si es un diseño exclusivo o no es exclusivo. Entonces, sí, es un mundo y la verdad es que en el mundo literario es normal que no se sepa. Y a veces es que se salta de una forma, o sea, por ejemplo, a veces hay autores que compran, o sea, piden un encargo y de repente la editorial utiliza la ilustración sin avisar, o sea, es que encima, claro, sueles tener un contrato ese uso lo tienes con el autor, no con otra editorial. Entonces, claro, es que ahí también interviene mucho lo que especifiques en el contrato. Lo mejor es tener el contrato lo más completo posible y para evitar esos malos usos de eso. Y luego, por ejemplo, un detalle que a veces se olvida, técnicamente tú no puedes editar las imágenes que te hace un ilustrador. Tienes que pedir o permiso o que te las haga el ilustrador. O sea, lo típico de, pues mira, voy a ponerle un filtro por encima porque queda más bonito. Pues esas cosas, por ejemplo, tampoco se podrían. Tendrías que avisar. Son cositas que a lo mejor no se saben y que, curiosamente, en el mundo alemán, o sea, trabajando con
con autoras alemanas, todas esas cosas yo las aprendí ahí más o menos porque es que los autores ahí sí que lo sabían. A lo mejor tenías una ilustración, le hacías la portada y me preguntaban, si quiero hacer ilustraciones, ¿cuánto más te tengo que pagar? ¿Qué tipo de licencia tengo que coger para esto? Y lo sabían ya. Entonces, claro, también depende un poco, creo que es algo más cultural, de si se habla suficiente o no se habla suficiente. Aquí es que el tema de derechos de autor no se menciona demasiado, lamentablemente, y es algo bastante importante. Entonces, pues, Sí, más o menos. yo creo que también que es cultural, eso. Igual que no sé que en España es como está prohibido, es tabú hablar de temas de dinero, de lo que cobras, no se puede hablar de eso, ni Sí, no le es puedes verdad, preguntar a sí, alguien, oye, ¿tú cuánto cobras? Es algo así. sí. Total, sí, sí. Y Entonces, ahora vamos a pues, preguntarte por un tema un poco escabroso, pero que teníamos que nombrarlo sí o sí. Y es que pues en los últimos años pues ha habido mucho debate con el tema del uso de la IA en ilustración. ujú, Se dice mucho que esta herramienta pues le está robando el trabajo a los ilustradores. ujú. Entonces, ¿cómo estás viviendo tú todo este cambio como profesional que se dedica a esto? Yo personalmente, afortunadamente, no estoy notando tantísimo cambio. Yo creo que a lo mejor hace un año o dos era todavía peor porque no había una conciencia. O sea, había mucha gente que era como, ah, pues sí, venga, pues para adelante. Y es verdad que había muchos autores que era como, pues bien, pero ahora como ha habido un movimiento bastante anti-IA y que en el momento en el que hay una portada con IA hay muchísima gente que dice, no te voy a comprar el libro porque has utilizado IA. Entonces, yo sí que es verdad que afortunadamente no lo estoy notando mucho. También es verdad que cuando la gente que utiliza IA no va a venir a buscar un ilustrador, más que nada porque normalmente utiliza IA porque se le va de presupuesto contratar a alguien. Entonces, digamos que no siempre es el mismo público. Pero sí que es verdad que ha hecho bastante daño en, ya no tanto el quitar clientes, que en muchas ocasiones también, y en otros ámbitos pues también quita mucha gente, sino también ha habido muchos ilustradores que han hecho la portada y luego ha llegado gente y esa portada la ha pasado por IA y han hecho pues una versión B o han hecho un vídeo a partir de esa portada, entonces eso ya es muy dañino, porque claro, ya estás metiendo la información de tu arte en una herramienta, es que no me gusta llamarla herramienta porque no es una herramienta, o sea, la tecnología se la metes ahí a la IA y hace ahí, ya tiene tu información pues, de tu estilo, de lo que sea. Ya ha habido muchos ilustradores que tienen estilos muy característicos a lo largo de, pues que han hecho ya se han abierto un hueco en el mundo de que casi cualquier ilustrador les conoce, pues llega alguien y ha metido todo su estilo en una IA y pues reproduce bueno, hace cosas, hace imágenes en base a ese estilo. Entonces sí que es verdad que ha hecho bastante daño la IA. Entonces Claro, la IA... porque para que ¿Y se qué pueda pasa? meter vuestro trabajo en una plataforma de IA, se requiere un consentimiento por vuestra parte, ¿no? Que eso sí está regulado, es que no lo sé seguro. No está regulado. O sea, de hecho hay muchos problemas por eso, porque realmente volvemos a lo mismo. Tu arte está protegido por derechos de autor, pero como los derechos de autor van igual, pues, pues la gente no tiene ni idea, lo mete ahí en la IA y pues salen reproducciones terribles y se han saltado todos los derechos de autor, pero el de todas las personas, todo el arte y todas las imágenes que han entrado ahí sin que se respete. Ya. Entonces, es terrible. Y luego también hay casos de pues, la IA al final que está poblando todo, de la recomendación, por ejemplo, el tema de los bancos de imágenes. Que si, oye, pues si no tienes dinero para una ilustración o para un diseñador, tú cojas con Canva y te busques en un banco de imágenes, rollo un Splash o Pixabay, te coges ahí algo y es que hay opciones gratuitas y ya está, con Canva te haces un montaje y queda muy bien y encima no te van a acusar de haber hecho un estropicio con la IA. Porque hay mucha gente que ya dice que si la portada tiene IA, el interior pues también está hecho con IA, que seguramente no sea cierto, pero ponen un poco ese filtro. Entonces, por eso es importante pues eso, hacerlo por tu cuenta, mucho mejor que con una IA, y, evidentemente. Y eso porque es que trae muchos problemas. Ya no solo es el tema del medio ambiente, el que roba trabajo, bueno, quita trabajo, roba artistas, todos esos problemas, sino también el que luego realmente a la gente está en contra de eso ya muchas personas.
Entonces, corres el riesgo de que, pues que echen atrás tu libro o que pues, pase algo. Entonces, ya solo por protegerte como autor, yo creo que ya solo por eso tiraría por o hacerlo yo por mi cuenta o contratar a un diseñador o lo que sea. Que luego también hay diseñadores que ahora están utilizando IA y te cuelan una IA, entonces es todo maravilloso, es genial el mundo. Hay mucha cosa, la verdad, con el tema de la IA, lamentablemente. Pues sí. Y bueno, como ya nos has hablado de tu próximo libro y todo, no sé si nos quieres contar o si nos puedes contar, es que claro, te íbamos a preguntar en qué estabas trabajando, pero claro, de portadas quizás no puedas hablar de en qué estás trabajando. Bueno, nosotros sabemos que estás trabajando en la de Irene, pero aparte de eso, o si quieres hacer un poco de promo de libros que ya hayan salido con tus portadas o lo que sea. Yo tengo otro que además nosotras hemos trabajado juntas con un autor que es Alejandro Ramos, Ah, sí, porque sí, yo le sí. corregí tu sello ilustrante. ¡Ah! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué guay! Sí, sí. Ay, me encantó hacer la portada de ese libro. Y también le hice como el mapita por dentro y creo que no sé si alguna cosa más, Sí, ilustraciones y demás. La verdad es que muy chulo quedó. se quedó muy guay. Mm. Entonces, pues eso. Es que ahora mismo, claro, es que van saliendo algunos, otros es que encima lo terrible de ser ilustradora es que, claro, hay proyectos que no puedes hablar todavía, entonces parece que nunca estás haciendo nada y de repente llega un mes y de repente todos sacan las Salen cover reviews. 14 cosas. ¿El qué? Claro, porque te tienes que Sí, esperar que a que llega de repente salga, a un mes. que... Claro, exacto. Total, total. Entonces, pues a veces no puedo decir mucho. Es verdad, yo ahora sí que puedo decir que estoy muy contenta de que estoy pasando más de hacer cubiertas a hacer como proyectos literarios, que me gusta llamarlo a mí. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con algunos autores que no solo me piden la cubierta, también me piden la maquetación, porque claro, aprovecho, hago la maquetación y encima hago todo el interior de los embellecedores, los filetes, todo lo que vaya por dentro. Y yo que sé, también con guardas e ilustraciones que vayan de regalo. O sea, entonces, claro, estás ya tan dentro del proyecto que es casi como un segundo hijo para ti. Aparte de tus propios libros, que yo los hago así, pues sí, como te implicas tanto con los autores, la verdad es que es un proyecto muy chulo. Me encanta hacer proyectos literarios, pero es verdad que se va mucho el presupuesto, pero yo lo disfruto un montón. Entonces, eso, que sí sirve eso de promoción, que yo cuando hago las portadas me leo el librito, hago acompañamiento y a tope. El libro de Irene, pues también me leí un poquito y fue como... ¡oh! Entonces, es que es genial, es genial. Qué guay. Dejaremos tus redes sociales y tu página web en las notas del programa también para que los que estén interesados pues tengan ahí fácil acceso a toda tu información y te bichen y todo. Muchas Y bueno, gracias. pues vamos ahora a hablar de nuestras lecturas actuales. Yo esta Ujú. semana he seguido leyendo el de La Era de los Reyes de Nira Strauss. No he avanzado mucho porque he tenido que recuperar mucho trabajo después de mi semana en París. Todavía estoy recuperando. Entonces, claro, me pasa como a ti, que yo trabajo leyendo cosas de las que no puedo hablar Ay, y claro, luego de repente llega un mes que salen 14 libros de los que es he como he corregido, hecho ¿sabes? todo esto de golpe. Exactamente. Bueno, sí que puedo decir que estoy ahora mismo corrigiendo el de Laura Tárraga porque ella lo ha dicho ya, Ah, así que pues, estoy vale, corrigiendo el además, último de los Burgess. el anterior lo corregiste tú también, ¿no? Sí, sí, los he corregido los 4. Te lo iba a decir, digo, no sé si es, porque claro, leí quién lo había corregido y demás, y fue como, y me sonaba tu nombre, y digo, no sé si me estoy confundiendo de correctora, pero sí, 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 ese me lo soy estoy yo. leyendo también. Sí. Y pues nada, eso, estoy con Nira Strauss y bueno, era el reto teníamos en abril, está en abril, ¿verdad? Que se me va, que era leer la primera parte de una saga. No lo voy a terminar yo creo dentro de este mes, va a ser imposible porque creo que llevo 100 páginas de 500 o 600, no sé cuántas son muchas páginas. Así que no, imposible. Y además tenemos que colar otra lectura por en medio, que lo voy a empezar ya, que es el nuevo libro de Noemí Quesada, el de El París de los sueños dormidos,
que sale el 7 de mayo, si no me equivoco, con Grijalvo. Sí. Y como vamos a hacer algo con ella, pues tenemos que leérnoslo antes del principio de mayo. Entonces va a haber que colarlo. Esa va a ser mi siguiente lectura. Sí. La de Judy también. Y la de Irene también. Exacto, exacto. ¿Qué estás leyendo tú, Alba? Pues yo ahora estoy como a dos bandas. Por una parte, estoy intentando leer en inglés, cosa que está yendo muy mal. Wow. Pero quiero intentarlo. También para aprender, porque también me quiero sacar el inglés y este tipo de cosas. En plan, una que le gusta formarse. Y estaba leyendo The Moth and the Night, que era la polilla del caballero o el caballero y la polilla o algo así. Que es uno de Romantasy, que es una chica que lleva la carita tapada. Y luego está el No sé, no lo con conozco. las coletitas y muy majo. Pues ese me lo estoy intentando leer. Sale en mayo, aquí en España, traducido. Yo creo que me lo voy a coger directamente traducido porque está claro que no estoy saliendo adelante con el inglés. Y luego me está dando por leer libros de peques. Entonces, por ejemplo, ayer me leí el de una saguita nueva que ha empezado, que es Leo Luna, que es de un marcianito que va a la Tierra y va a un cole y es súper adorable. Y está ilustrado, y entonces, claro, es que me encanta. Y luego también uno que es de Magic Animals. Y hay un libro que ha salido hace poco, que no lo tengo por aquí, que se llama Luna, creo que es Luna, también así como es de middle grade. Entonces estoy intentando leer también para otras edades. Y Qué guay. tengo lecturas pendientes por ahí, tengo un montón. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo de siempre, ¿no? Una cosa es coger libros, comprar libros, y otra cosa es leerlos. Leerlos. Exacto. La vida del lector medio. Sí, básicamente. Tenemos que hacer un post de eso, de la vida del lector medio, me ha gustado. Además, todos coincidimos en lo mismo. Pues yo de hecho sigo con las mismas lecturas que la semana pasada, o sea que estoy muy aburrida, pero me están gustando, tengo que decirlo mucho. La vida secreta de Junio Sanz, de Susi Rosa, que es un libro que recomiendo mucho, sobre todo para mujeres que estén en etapa de crianza, porque creo que se van a sentir muy identificadas con todo lo que no se dice de la crianza, pero ahí está, ¿no? Y lo podemos sentir y no pasa nada si lo sentimos, no somos malas, ni brujas, ni arpías. Y en audiolibro sigo leyéndome El Príncipe Cruel, que lo combino con audiolibro y digital. Ahora sí que me queda un 10%. Estoy desilusionada, tengo que decirlo. ¡Hala! Estoy desilusionada. Sí, no sé, me he desilusionado, no sé, porque la protagonista a mí no me ha terminado de encajar, no sé. Fijaros que con lo obsesionada que yo estaba con empezar esta lectura por el reto que tenemos en abril de empezar una saga, yo estaba obsesionada además desde hace mucho tiempo con leer este libro y fijaros que he pensado empezar a leérmelo otra vez para ver si ahora, si en la segunda lectura, si me termina de encajar. No lo voy a hacer porque tengo que seguir, ¿vale? No. Pero a ver, que el libro me ha gustado, ¿vale? Que el libro está muy chulo, que la ambientación está muy chula, pero a mí es que esta protagonista no me termina de cuadrar, no sé. No sé si ahora en el segundo libro me va a hacer más tilín, pero hay algo entre ella que no hemos cuadrado nosotras. No, algo ha pasado, que no hemos hecho más. Y no me suele pasar. Pero Porque- ¿vas a seguir? ¿Vas a seguir con la saga? Si no te ha gustado. Sí, no, pero sí voy a seguir porque se ha quedado en un punto súper interesante. O sea, lo que es la trama principal está súper interesante. Es que a mí la protagonista no me termina de... Sí, es que me gusta muchísimo más su hermana. Es que me gustan mucho más muchos otros personajes que la protagonista. Es que no sé por qué me ha pasado eso. No, quizás es por la manera que tiene de desenvolverse que no me la creo del todo. O sea, yo me la había pintado de una manera en mi cabeza y conforme va avanzando el libro, la autora me la pinta de otra y es como que a mí no me cuadra que vaya por ahí, pero no sé, por eso mismo que voy a leerme el segundo para ver si ya me termina de encajar y ya la termino de entender, que a lo mejor es que yo no la he entendido, ¿vale? O sea, que ya está. Yo soy muy cabezona, entonces tengo que entender las cosas sí o sí. Bueno, ahora te toca mojarte un poco, Alba, y elegir un libro que te haya gustado mucho y que lo recomiendes. Si es de romántica, pues lo preferimos, ya que esto es desayuno con romance, pero bueno, una recomendación de libro que digas tú, qué bonito es.
alguno reciente. Además de romántica. Bueno, voy a recomendar el de Nana Literaria. El de Novatos del Corazón. Es que me encanta Novatos del Corazón. Me falta leerme el segundo, es una biología, pero es que me encantó. O sea, y en general a mí cualquier libro de romántica de Nana me encanta. Creo que se llama, el nombre real es Cristina Prieto, creo que es. Pero bueno, Cristina Prieto. Pero sí, a nosotros también nos gusta mucho Nana. Sí, yo no me he leído los de Novatas, Alba sí se los ha leído. Yo sí. Es que me encanta, o sea, tiene además un estilo de escritura chulísimo. Y luego también el de Miriam Lejardi, el último. El Miriam siempre me como una... El de Maldita Fortuna. Ese libro lo terminé en 2 días. Y eso que estaba en un bloqueo lector, increíble, increíble. A mí también me ha encantado. Y me parece una de las historias de amor más chulas de los últimos libros de Miriam. Total. O sea, yo fue como, madre mía, me tenía en una nube continua, es una pasada. Todos los personajes. Ese lo tengo yo súper pendiente. Ese lo quiero leer yo. Que sepas que el siguiente que va a publicar Nana Literaria, que lo va a autopublicar el mes que viene, yo creo, lo he corregido yo, te va a flipar. O sea, te va a encantar. Es su rollo totalmente, o sea... Ay, qué ganas, por favor. Qué ganas. Qué guay. Qué chulada. Bueno, a todos los invitados de Desayuno con Romance les pedimos un consejo y a ti te vamos a pedir, pues para todos esos escritores que ya están decididos a encargar su cubierta, ¿qué les recomendarías tener en cuenta a la hora de elegir un profesional? O sea, para contratar pues al portadista perfecto para ello. Lo primero, que el estilo encaje con lo que tienen en mente. O sea, porque a mí a veces me han venido gente que quería pues una portada y de repente lo que tenía en mente era el típico diseño de tipografía con un fotomontaje, ¿no? Y es como, no encaja. Entonces, eso sería lo primero, pensar un poco si... O sea, es un poco tú tienes algo en mente y ves si esa persona encaja o no encaja, porque si normalmente ese ilustrador, no enseña ese tipo de arte, es porque realmente o no está tan cómodo o no es tan experto en ese tema, o sea, en esa técnica, por así decirlo. Y que no tengan miedo a preguntar presupuestos. Es que eso siempre pasa, siempre está el problema de que da mucho apuro pedir presupuesto, porque si luego se dice que no, a lo mejor es como, es que encima ahora me ha dicho un precio que no me entra y ¿qué hago ahora? No le respondo y es mejor decir, oye, perdona, que me encanta, pero que no me cuadra. Y los ilustradores lo entendemos perfectamente, o sea, somos conscientes de lo que cuesta las cosas. Entonces, al final, es mucho mejor decir no, lo siento, no me encaja, a el silencio absoluto, que de hecho eso, a lo mejor habéis escuchado ilustradores quejándose del silencio de los autores. Bueno, de los clientes en general, es una de las cosas que más duelen, por así decirlo, porque no sabes si tener en cuenta a esa persona o no tenerla, entonces es un poco complicado. Entonces, básicamente eso. Y que no tengan miedo de expresarse y contar lo que tienen en mente, que seguramente pues la persona que elijan pues lo va a saber tratar su libro con muchísimo cariño. Y creo que esos 3 consejos. Muy bien. Y ya lo último que hacemos siempre en el podcast es contar nuestro diamante en bruto de la semana, que es esa cosa buena que te ha pasado esta semana, ya sea literaria, ya sea vital, con tu familia, con cualquier cosa. Yo esta semana voy a elegir la Feria del Libro de Elche porque estuve el fin de semana pasado y fue mi primera Feria del Libro del año. Eso siempre hace ilusión. Además es una ciudad a la que nunca había ido en una Feria del Libro y pues lo disfruté mucho. O sea que elijo eso. Fue una experiencia muy bonita. ¿Qué elegirías tú, Alba, como diamante en bruto de esta semana? ¿Cuál de las dos, Alba? Pues tú misma que eres la invitada, claro, sí. Pues algo que me hace mucha ilusión es que me han invitado de un ecocafé, de un café de gatitos, para hacer un evento literario este domingo. Si aprovecho y lo promociono. Domingo en Alcalá de Henares, y es mi primera vez yendo a un cafecito de estos de gatitos, porque aquí en Zaragoza creo que no tenemos, o si ahí no me he enterado. Y me hace mucha ilusión porque me contactaron y fue como, qué guay. Entonces, muy ilusionada porque eso va a ser como una charla en plan de literaria,
pero con gatitos alrededor. Eso es muy bonito. ¡Ay, Tengo muchas ganas. no! ¡Qué chuli! Entonces, muy contenta. Pues yo de esta semana me quedo con el viernes pasado porque las jefazas de Murcia Romántica, o sea, Judy, Irene y yo, estuvimos de cena y milagrosamente creo que no hablamos nada de nada que estemos organizando, que básicamente son todas nuestras conversaciones al año porque tenemos ese monotema. Así que pues fue éxito rotundo y ya está. Y no hablamos de libros, no hablamos de nada de libros, No hablamos fue de libros. el que me rompía la cabeza. Sí, Sí que fue un reto. totalmente. Me alegro. Bueno, Alba, muchísimas gracias por venir hoy a Desayuno con Romance. Nos ha encantado charlar este rato contigo, conocer un poco más de la ilustración desde dentro. Nos ha parecido súper interesante todo y te deseamos pues mucho éxito en todos tus futuros proyectos, tanto de ilustración como del nuevo libro, que estaremos atentas a ver cuándo sale, porque nos has dejado ahí con la miel en los labios. Jo, sí, me está costando no decir nada. Es que qué mal. Esto de los tiempos editoriales es terrible. Pero muchas gracias por invitarme, me lo he pasado súper bien. Y las preguntas han sido muy interesantes. Y creo que muy útiles para los autores también. Eso es, eso es. Y muchas gracias también a vosotros, queridos oyentes. Esperamos que haya sido súper útil este capítulo para vosotros. Creemos que es muy necesario, sobre todo si estáis pensando contratar un trabajo de ilustración para que sepáis por dónde va la cosa. Podéis seguir a nuestra invitada en redes sociales como calisdice.bookies, a Alba como Alba Cayuelas y a mí como Romba Judy Romero. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario... Miente.